Quiero que abra su Biblia junto conmigo en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6. Es bueno estar en la casa de Dios, amén. Marcos capítulo 6. A finales del siglo pasado, y cuando digo del siglo pasado no crea que me refiero a los 1800 y tantos, sino más bien me refiero a los 1900 y tantos, que era el siglo pasado. A finales del siglo pasado hubo una oveja que saltó a la fama, ¿verdad? Y no era Sally, no era la de ovejitas, era otra oveja, una oveja que vivía en Australia, o más bien en Nueva Zelanda. Y esta oveja se hizo famosa porque era una oveja que a simple vista no parecía muy diferente del resto de sus compañeras, pero esta era una oveja rebelde. Su nombre era Shrek, sí, como el personaje de la película. Shrek se escapó de la granja donde vivía en el año de 1998 y durante 6 años la oveja Shrek anduvo perdida, escondiéndose en cuevas, en barrancos, prácticamente en un estado salvaje, alejada del rebaño, alejada de donde ella estaba creciendo junto con sus compañeras, y la lana de esta oveja crecía, aumentaba a tal punto que ya no parecía una oveja, ya a decir de su dueño, dijo, ahora parece un monstruo. Un día el dueño la encontró 6 años después de que se escapó, y si no hubiera sido por algunas señas particulares, no la hubiera reconocido, con esa visión obstruida por la lana que le tapaba prácticamente toda la cara y volviéndose una oveja que cada vez tenía más dificultad para moverse, más dificultad para levantarse y aún más dificultad para alimentarse. Su pastor la encontró el 15 de abril de 2004, 6 años después de su pérdida. Y acá tenemos a la oveja Shrek. Aquí está esta oveja, después de haber sido encontrada. Tú la ves ya, realmente si la encontraron fue porque perdió la visión y perdió la movilidad. Esta era una oveja rebelde, y digo era porque ya se murió. Ahora, quiero hablarte acerca de que las ovejas, al igual que los humanos, somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir gregarios? Es decir, que no podemos permanecer aislados. Nuestra naturaleza, tanto de las ovejas como de los seres humanos, la naturaleza nuestra es que somos seres gregarios, somos seres de conjunto, de comunidad. De hecho, la palabra gregario es una antigua palabra griega que se utilizaba para designar a los rebaños. Una oveja fuera del rebaño, hermano, es una contradicción. Pero, lamentablemente, también hay Shreks espirituales. Cristianos que no viven en el rebaño junto con las demás ovejas del Señor, sino que han decidido apartarse, aislarse, esconderse, vagabundear, hablando todo esto en términos espirituales, perdidas en barrancos, perdidas o escondidas en cuevas, así como estuvo la oveja Shrek durante muchos años. Ahora tal vez tú digas, bueno, no tiene nada de malo. Bueno, te voy a decir algo. Las ovejas y los seres humanos, al ser de una naturaleza gregaria, difícilmente podemos sobrevivir aislados durante mucho tiempo. Hoy quiero hablarte un sermón al cual he puesto por título Ovejas sin pastor, y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, en los versículos del 32 al 34. Quiero ver cómo hay ovejas dispersas
que no pertenecen a ningún rebaño, que no tienen ningún pastor. Y quiero hablarte de los peligros de esa condición. Marcos 6, versículos 32 al 34. Mira lo que dice. Y se fueron solos. Aquí está hablando acerca de Jesús y de sus discípulos. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero hablarte hoy acerca de ovejas sin pastor. Mira, si tú lees el contexto de nuestro pasaje de esta tarde, tú te vas a dar cuenta de que el Señor Jesucristo ha planeado un día de descanso. Si tú lees los versículos anteriores, Él ha planeado un día de descanso junto con sus discípulos, en donde se van a tomar un respiro de una agitada agenda que habían tenido estos hombres anteriormente. Así es que lo que hizo el Señor es que se juntó con sus discípulos y se fueron a un lugar en donde nadie los molestara. Pero sucede algo. Resulta que la gente, cuando vio que el Señor va del otro lado del agua, ellos inmediatamente lo siguen y se le adelantan. Así es que cuando Jesús y sus discípulos llegan, cuando ven, no es un lugar desierto, es un gentío, una multitud de personas que los está esperando. Ahora, acá hay algo curioso. La Biblia dice que cuando Jesús miró a toda esa gente, Él tuvo un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que los vio desamparados. Era una multitud hambrienta de Dios, pero no había nadie que los atendiera. Dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Esa escena, hermano, de ver a esa gente sola, sin nadie que les enseñara, sin nadie que los atendiera, sin nadie que los instruyera, esa imagen quebró el corazón del Señor. Ahora piensa por un momento, ¿qué fue lo que provocó dolor en el corazón de Cristo? No dice que ellos tuvieran hambre de comida. No dice que vio una multitud de enfermos. Lo que dice es que miró fue gente desamparada, necesitada. Eso no lo vieron sus discípulos. Los discípulos solo vieron gente. Jesús miró almas. Así es que el Señor pudo ver la verdadera condición de esas personas. Gente que vagaba como ovejas sin pastor. Mira, hoy, hermano, el Señor sigue teniendo compasión de esas personas que andan de acá para allá y que no tienen ningún pastor. Porque hay personas que piensan que ellos no tienen necesidad de un pastor. Pero, créeme, todos tenemos necesidad de alguien que nos pastoree, de alguien que nos dirija. El Señor Jesús, cuando miró esta multitud, lo que Él sintió fue compasión. Así es que Él tomó acción en eso. Dice que cuando los vio así, Él no solo dijo, oh, pobrecitos, y siguió su camino. Él comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira, te quiero decir algo, hermano. Cristo le ha regalado a su iglesia dones y ministerios. Y entre todos esos dones y ministerios está el ministerio del pastor.
Jesús nos ha regalado, es un don, dice Pablo, que nos ha dado Dios, nos ha regalado pastores para que nos apacienten, para que nos cuiden. Te voy a decir algo, hay gente religiosa que dice, no, yo no tengo pastor, yo no tengo necesidad de ningún pastor, los pastores son unos bribones o son estos, son aquellos, además yo tengo una relación muy personal con Cristo, yo no necesito ningún pastor. ¿No se ha encontrado usted gente así? Yo sí. Gente que dice, Jehová es mi pastor. Yo no tengo necesidad de un pastor humano porque Jehová es mi pastor. Y eso se oye espiritual, se oye bien, así a una simple oída, uno diría, se oye bien, Jehová es su pastor, está mejor, qué mejor pastor que Jehová. Pero cuando tú conoces lo que dice la palabra de Dios y no solo un versículo, te vas a dar cuenta que la idea de los pastores o de que alguien pastoreara a la iglesia o de que cada cristiano tuviera un pastor fue de Dios. Mira, yo decía hace un momento, una oveja sin pastor no es algo normal, hermano, no es algo normal ni en lo natural, pero tampoco en lo espiritual. Así es que cuando una persona que dice que es cristiana y él con mucho orgullo dice, yo no tengo pastor, créeme, no es algo para enorgullecerse, es algo para sentir compasión. Cuando Jesús miró a esa gente que no tenía quien los cuidase, quien los instruyese, quien los alimentara en la palabra de Dios, Jesús no dijo, oh, se ven muy bien ellos, oh, qué bien se ve esa gente. No, Jesús sintió compasión. Un cristiano que no tiene una iglesia, que no tiene un pastor, que no va creciendo junto con otros creyentes, que no va viviendo la vida cristiana normal, natural, créeme, no tiene nada de qué enorgullecerse. Al contrario, es digno de compasión. No tiene nada de qué enorgullecerse. Ahora, uno se preguntaría bien, a ver, veamos, si no es conveniente vivir la vida cristiana aislado del rebaño y viviendo sin un pastor y también tampoco estamos honrando la palabra de Dios cuando decidimos vivir de manera independiente la vida cristiana, entonces ¿por qué si esas cosas no están correctas? Porque hay gente que se obstina en no tener pastor. Hay muchos argumentos, la gente te va a decir muchos argumentos, porque yo me he encontrado personas así, y cuando les pregunto bien, ¿y por qué tú no tienes una iglesia? ¿Por qué tú no tienes un pastor? Y te dan bastantes argumentos. No, que porque los pastores ya están torcidos, que porque el pastor que tuvo le fallaba mucho, que porque cualquier cosa. Pero si uno busca la raíz, la causa raíz de por qué cristianos se niegan a tener pastores, vamos a caer todos en una misma cosa: orgullo. Orgullo. Un cristiano orgulloso, que hasta suena raro, ¿verdad? Suena contradictorio. Un cristiano orgulloso. Uno no ve en la Biblia a Jesucristo orgulloso, hinchado de orgullo. Pero bueno, hay cristianos que son orgullosos. Ellos no conciben la idea, no toleran la idea de que una persona de carne y hueso pueda dirigirlos en las cosas de Dios. Ellos ya se consideran a sí mismos cristianos muy maduros, o cristianos que ya saben muchas cosas de la Biblia, o cristianos que ya no necesitan que nadie les enseñe nada, y cristianos que ya no necesitan un consejo. Dice, ¿yo para qué si todo está aquí? Yo no necesito que un pastor me esté aconsejando.
Y entonces, si tú analizas los argumentos de cada uno de esos shreks espirituales, te vas a dar cuenta que todos caen en una misma cosa: orgullo. Orgullo. ¿Y a mí qué me va a enseñar? ¿Y a mí qué me va a decir? ¿Y a mí por qué por qué tiene que estarse metiendo en mi vida? ¿Por qué tiene que estarme preguntando por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué me tiene que estar preguntando que ya no me ha visto en la oración? ¿Por qué me tiene que estar preguntando que si van las cosas bien en mi casa? ¿A él qué le importa? Mira, la oveja Shrek, hermano, la que veíamos hace un momento, prácticamente estaba ciega porque no tenía un pastor que la cuidase. Su lana comenzó a crecer de una manera desmedida, de una manera deforme, grotesca. Esa lana que le cubría los ojos hacía que ella ya no pudiera mirar hacia donde iba. Y te voy a decir algo: de por sí las ovejas son miopes, y encima con toda esa lana hacía que ella ya no pudiera moverse mucho. Ella deambulaba por cuevas, por barrancas. Ahora le quiero decir algo: el orgullo nos llega a cegar, ¿verdad? El orgullo hace que no veamos la realidad espiritual, hace que podamos mirar cosas aquí en la Biblia, leerlas, pero aún así como que si algo nos bloqueara la visión espiritual. Escucha, la vida normal de todo cristiano nacido de nuevo es esta: oración, lectura de la palabra de Dios, comunión con otros creyentes, evangelismo y ministerio. Esa es la vida cristiana normal, la natural, la bíblica, la que tú ves en la palabra de Dios. Tú no concibes, no miras en el libro de los Hechos lo que se ve ahorita. Ahorita está tan de moda el tener predicadores virtuales, predicadores a larga distancia, ¿verdad? Eso es lo que está de moda. ¿Cuál es el pretexto? La pandemia, no nos podemos reunir, por lo tanto voy a mirar mis predicaciones a larga distancia. Una vez escuchaba a un hombre decir que él tenía un pastor, así un pastor virtual. Uno de los predicadores famosos que salen en televisión dice: él es mi pastor. Y yo le dije: ¿a poco? ¿Por qué? Digo, conociendo que ese hombre, el predicador, él ministra en una iglesia de Estados Unidos, y este hombre pues estaba en Tlaxcala junto con nosotros, pero decía: fulanito de tal es mi pastor. Y yo le digo: ¿por qué? Me gustan mucho sus predicaciones, me gusta cómo predica, me gusta todo lo que dice, me hace reír, es muy ocurrente, y él es mi pastor. Ahora, yo de principio pensé que bromeaba, pero no, él estaba hablándome muy en serio. Y decía: el predicador fulanito de tal que veo en el YouTube es mi pastor. A distancia, decía, mi pastor virtual. Yo me puse a pensar cómo él estaba engañado, porque eso de tener un pastor a distancia o de tener un pastor virtual no existe. Te voy a decir por qué. Para que tú tengas un pastor, tu voluntad y la voluntad de ese hombre deben unirse, deben involucrarse. Tú le das derecho a ese hombre para que te pastoree. Tú no puedes tener un pastor a larga distancia y pensar que así pueden funcionar las cosas. No, hermano, es como los que se casan por internet.
O sea, al final de cuentas, eso es solo como un juego, no existe. En la vida real no existe, no viven juntos, no tienen derechos ni obligaciones mutuas. Es casi como un juego. Mira, para que alguien sea tu pastor, tú debes de darle derecho a ese hombre de Dios a que te pastoree. Y te voy a decir por qué. Porque un pastor no solo es tu predicador favorito. La labor de un pastor no solamente consiste en predicar la palabra de Dios un miércoles en la noche, un domingo en la mañana y en la tarde decir, oh bueno, ese es mi pastor. No. Tu pastor es aquel hombre que toma delante de Dios responsabilidad por ti. Ese es un pastor. Y no puede ser a larga distancia, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tomar responsabilidad de usted si ni lo conozco? No sé, nunca jamás lo he visto. Usted no me conoce a mí. Yo no puedo decir que alguien es mi pastor porque simplemente lo miro a larga distancia. Un pastor va a tomar responsabilidad por ti delante de Dios para conocerte, para enseñarte, para cuidarte, para disciplinarte, para orar por ti, para aconsejarte, para animarte, para ayudarte a crecer. Eso y más, hermano mío, incluye el pastorear. Por eso le digo que cuando este hombre decía, oh, fulanito de tal es mi pastor, porque lo sigo a distancia, decía, no se lo dije, pero lo pensé. Dije, fulanito de tal ni te conoce. Y tú tampoco lo conoces a él. Lo has visto de lejos, escucha sus predicaciones, punto. Mira, el Señor Jesús dice nuestro texto de esta tarde que Él sintió compasión por toda esa gente que vagaba sin rumbo de acá para allá, sin tener pastor. Jesús el día de hoy físicamente ya no está entre nosotros. Dice que cuando Él estaba, se sentó y les enseñó muchas cosas a toda esa gente. Él tomó carga por esa gente, pero el día de hoy el Señor Jesucristo ya no está físicamente aquí en la tierra. Pero Él ha dado ministerios a su iglesia para que lo que antes Él hacía de manera personal, hoy lo lleven a cabo hombres que le ayuden a edificar y a cuidar la iglesia que Él ha comprado a precio de sangre. ¿Sabe por qué son importantes las almas para Jesús? Porque Él pagó un precio muy alto por cada una de ellas. Entonces Él no las iba a dejar abandonadas, no las iba a dejar a su suerte y decir, bien, yo solamente estuve algún tiempo en la tierra, les enseñé, pero bueno, todas las almas que se salven después de aquí, ni hablar. Yo no sé cómo le hagan y cómo funcione. Nos vemos en el cielo, chicos. No. Él nos dio, dice el apóstol Pablo, regalos. Y uno de esos regalos es el pastor de cada iglesia. Ahora, yo decía hace un momento, ¿por qué gente se resiste a tener un pastor? Bueno, le voy a decir algo. Cuando alguien se resiste a la función del pastor o a tener un pastor sobre sí, la verdad no está teniendo problemas con el pastor. Le voy a decir algo. Con quien se está metiendo en una controversia es con Dios, porque fue Dios quien estableció el ministerio del pastor. No fue el compañerismo, hermano. Si usted dice, bueno, es que aquí hay pastores porque al compañerismo se le ocurrió. No se le ocurrió a ninguno de ellos, no se le ocurrió al pastor Mitchell, no se le ocurrió a un hombre con una muy buena idea. El oficio y el ministerio del pastor procede de la mente de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Quiero que tú veas esto,
que esto te quede muy claro, porque si vamos a funcionar bíblicamente, hermano, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 4, versículos del 8. Vamos a leer del 7 en adelante, para que veamos todo el contexto. Efesios capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones, o sea, regalos a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá creo que nos queda muy claro que está hablando de Cristo, ¿verdad? Versículo 11, y él mismo, ¿quién? Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué puso a todos ellos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Ahora, yo sé que acá hay palabras que no son muy comunes, por lo cual traje una versión un poquito más, con un lenguaje más actual. Es la versión de la Nueva Biblia Viva. Y quiero leerte Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14, pero en esta versión Nueva Biblia Viva. Si es que, si no la tienes, que seguramente no, pon atención a lo que dice Efesios 4, versículos 11 al 14, la versión Nueva Biblia Viva. Mira lo que dice. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Sigo leyendo la Biblia. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Ahora, quiero que tú veas todo esto. ¿Qué verdades bíblicas podemos extraer de lo que acabamos de leer? Bueno, varias verdades bíblicas. Una de ellas es que la función del pastor es apacentar, o sea, alimentar y cuidar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Son las dos funciones básicas de un pastor: alimentar y cuidar, como lo hace un pastor en lo natural. Ahora, escucha, los cristianos tenemos necesidad de funcionar. Yo le decía hace un momento, la vida cristiana normal funciona en comunidad. No hay nada como un cristiano aislado y que permanezca cristiano. Hermano, eso es algo que no existe. Ya le decía yo, es como los unicornios, eso no existe. Alguien que diga, oh sí, yo soy cristiano, hice la profesión de fe hace 5 años, pero no voy a ninguna iglesia, no me congrego, no funciono, no sirvo, no, hasta se oye feo, ¿va? No sirvo. O sea, no le sirvo a nadie.
pero sigo siendo cristiano. Eso, hermano, es toda una contradicción. Necesitamos pastores. ¿Para qué? Para que estemos capacitados y podamos servirnos los unos a los otros. Y dice el apóstol Pablo, para perfeccionar a los santos. Efesios 4:12. Dice que el Señor dio apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora aquí hay una palabra muy interesante, es la palabra perfeccionar. La palabra griega original es la palabra katartismos, y la cual, así se la voy a explicar, se refería al proceso que seguía un médico para acomodar un hueso roto, para curar un hueso roto. Mire, si usted alguna vez se ha roto un hueso o ha sufrido una lesión de esa, sabe que de por sí es doloroso, ¿verdad? Andar con un hueso quebrado, con alguna lesión. Bueno, si a usted eso le parece doloroso y alguno de ustedes ya ha ido con alguien a que le acomode el hueso, le aseguro que es mucho más doloroso cuando alguien lo está curando que la misma lesión. A veces duele más la cura cuando él dice, a ver, espérame, voy a mover, a ver, espérate, tú, hazte fuerte, te va a doler. Y cuando se... ¡wow! Y dice, hay gente que dice, oh, literalmente se me escurrían las lágrimas. No es algo placentero cuando alguien te está acomodando un hueso, cuando alguien te está causando ese dolor. Ahora, te está causando un dolor, pero es para sanarte, para ayudar a que tu hueso encuentre esa sanidad. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Que Pablo usa esa palabra, katartismos, acomodar un hueso, hablando de lo que hacen, entre otros, los pastores. Dice, a fin de perfeccionar, a fin de curar, a fin de hacer que algo que estaba chueco se enderece. ¿A quién? A los santos, para la obra del ministerio. Mira, el pastor es el comisionado de parte de Dios para curar, para arreglar, para preparar esos cristianos fuertes, sanos. Y le voy a decir algo, hermano. No siempre va a ser placentero, ni para el pastor, ni para la oveja. Se lo digo, se lo puedo decir con toda honestidad. Yo no me gozo acomodándole el hueso a un cristiano que lo trae roto. Yo no me gozo porque puedo ver su reacción, puedo ver en su cara como, mira, hay muchas cosas. Cuando tú tienes que confrontar a alguien que tú lo ves que ya se está desviando, tú puedes ver muchas reacciones, pero una muy común es que empieza a poner cara de, no me gusta lo que me estás diciendo, no me simpatizas. No me gusta. Me está doliendo. Me estás cayendo gordo, pastor. No está bien lo que estás haciendo. Pero la labor del pastor es perfeccionar a los santos. Y muchas veces ese hueso chueco tiene que enderezarse y va a producir dolor. A veces le digo, es difícil. La oveja está experimentando un dolor, un quebranto, algo negativo, pero al mismo tiempo el pastor, ¿por qué lo hace? ¿Qué cree? ¿Que porque a uno le gusta meterse en problemas de a gratis? Le digo algo, a mí no. A mí no me gusta meterme en problemas de a gratis, pero también le voy a decir otra cosa. Yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de lo que dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que ellos puedan servir, para que ellos puedan funcionar adecuadamente. Pero no es todo lo que dice, porque en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, volubles,
llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Mire, le voy a decir algo, las ovejas tienen sus propios depredadores y los niños tienen sus propios peligros. ¿Nunca has escuchado esas noticias tristes, esas noticias que de verdad te parten el corazón? Que te enteras que un niño fue robado, que un niño fue secuestrado porque alguien le ofreció una paleta, un globo, un juguete, un perrito, y una vez que el niño en su inocencia y en su, una paleta, un juguete, fue y esa persona le hizo cosas horribles. Bueno, eso se da. Lamentablemente en el mundo se da eso. Bueno, espiritualmente también sucede, ¿verdad? Cristianos inmaduros, cristianos que no se sujetan a un pastor, cristianos que no quieren que su hueso sea acomodado, que no quieren ser perfeccionados. No va a faltar ese pierde almas del que habla Efesios 4:14, que los va a extraviar. Y al rato cristianos que comenzaron bien, un auténtico toque de Dios, al rato ya los ves en rollos bien extraños, bien locos, en cosas que... O tú los ves creyendo un día una cosa, a la otra semana están creyendo otra, a la siguiente semana ya están haciendo aquello. Pablo lo está diciendo, niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. O sea, unas veces andan aquí, unas veces andan allá. Unas veces creen en que el domingo es día del Señor, otras veces creen que el sábado es el día del Señor. Unas veces creen en hablar en lenguas, otras veces no creen en hablar en lenguas. Porque no tuvieron esa voluntad de sujetarse a un pastor que los enseñara. No tuvieron esa voluntad. Y ellos son los que corren peligro. Ahora, si me pregunta, he visto ovejas, shreks espirituales, vagando. Tú te los encuentras y ellos te pueden decir que son cristianos. Ellos dicen, no, yo soy cristiano. Pero ves sus vidas y no ves ningún progreso. No ves que ellos ni siquiera estén sirviendo en un lugar, porque tantito están acá, tantito están allá. ¿Qué es lo que no les gusta? Que alguien tenga autoridad espiritual sobre ellos. Ahora quiero hablarte, por último, de la bendición de tener un pastor. Porque tener un pastor y pertenecer a una iglesia local nos va a enseñar a ser útiles. Útiles. Qué feo es el antónimo, ¿verdad? La palabra contraria es inútil. Y a nadie le gusta que le digan inútil. ¿Verdad? Ve que la Pajita, la del barrio, cuando le gusta ofender a los hombres, se rata de dos patas, dice inútil, me estás oyendo inútil. Y no es algo bonito que les dice, ¿va? Bueno, a los que oyen sus canciones. Tener un pastor, pertenecer a una iglesia local nos va a enseñar a ser útiles en el reino de Dios y nos va a ayudar a madurar. Porque ese es otro problema también. Hay cristianos que llevan, años conociendo de la palabra de Dios, pero tienen unas actitudes bien inmaduras, bien infantiles. No les puedes tocar un cierto punto porque arde Troya. O se ofenden, o empiezan a tomar actitudes muy negativas, o dejan de venir a la iglesia, o cualquier cosa así como un niño, hermano. ¿Qué es lo que hace un niño cuando te pide un juguete y él dice no? Bueno, los niños malcriados hacen berrinches. Los niños malcriados, pues entonces ya no, y se va, y ya no te quiero. Y bueno, hay gente así, que no les puedes tocar un puntito porque, ya no quiero nada. Y la inmadurez no te hace ver que si se te está dando una instrucción, es por tu bien.
Yo se lo decía hace un momento y de una vez se lo quiero aclarar. Mi interés no es hacerle la vida pesada, hermano. A mí no me pagan por eso, por hacerle la vida pesada a nadie. Yo no me gano coronas en el cielo por el día de los premios ahí en el cielo. Bueno, a ver, que pasen aquí los pastores que más torturaron a su rebaño. Estas son las coronas para los pastores que más molestaban a su gente. No. Nadie, ningún pastor sano obviamente está pensando en esto, pero hay gente que es inmadura, que siente o piensa más bien que ya no tiene necesidad de que su pastor le aconseje. Y dice, no, yo por eso mejor ni quiero tener pastor. Hay una figura que me ha sorprendido desde hace muchos años, muchos años. ¿Cuál es esa? Los boxeadores. A mí me gusta el box. Hay una figura que me ha sorprendido. Cada que hay un descanso entre round y round, el boxeador va a su esquina. Y generalmente tú ves un boxeador, es una persona que está en la flor de su juventud, con un cuerpo, su físico muy trabajado, musculoso. Pero ¿sabes qué es lo que me sorprende de todo esto? Que está oyendo las indicaciones de un hombre que está en su esquina. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de boxeadores como Manny Pacquiao o de Juanma Márquez, y tú veías unos hombres con un punch potente, que de veras de un golpe noqueaban una vaca, y tú los veías atentos, oyendo las indicaciones de un señor ya viejito, que me acuerdo, Nacho Beristain. Ese señor tiene mal del Parkinson. Y temblando y todo. Y el boxeador, mira, bien atento, escuchando. Y a mí eso me sorprendía mucho, o esa figura llamaba mucho mi atención. Yo decía, ¿pero cómo? Si el boxeador está en la flor de su juventud, tiene mucha potencia en los puños, es todo un atleta musculoso, ¿por qué pone tanta atención a lo que ese señor que ni siquiera se puede mantener en pie le está diciendo? Y le voy a decir por qué. Porque un boxeador inteligente quiere ganar la pelea, quiere convertirse en campeón y sabe que ese hombre que lo está aconsejando tiene la experiencia y tiene los conocimientos que a él le hacen falta. Tal vez él tenga la juventud, tal vez él tenga los músculos, tal vez él tenga la potencia, pero no tiene ni la experiencia ni los conocimientos de su entrenador. Por esa razón, él le pone toda la atención. Del mismo modo, hermano, tú no vas a poder ser beneficiado por el trabajo de un pastor si tú no te sometes voluntariamente a su dirección. No vas a ser, así tengas al mejor pastor, así tengas al Señor Jesucristo pastoreándote. ¿No me crees? Pregúntale a Judas. Pregúntale a Judas. Pregúntale a los discípulos de Juan 6, que cuando Jesús comenzó a tratar cosas con ellos, dice que ellos mejor se le fueron de la iglesia. No vas a poder beneficiarte del trabajo de un pastor si tú no voluntariamente te sometes a su dirección. Tú no sabes todo, hermano. Yo tampoco sé todo. Me preguntas, yo tengo un pastor. Yo sé que no sé todo. Sería necio de mi parte decir, no, ya soy pastor y yo hasta aconsejo gente y yo no necesito que nadie me diga nada. No, yo he decidido someterme a los consejos, a las instrucciones de mi pastor. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Tú necesitas un pastor que esté cercano a ti. Y un pastor que esté cercano a Cristo, alguien que tenga esa libertad de ayudarte, de hacerte ver lo que tú no ves. Todos tenemos puntos ciegos, hermano. Tal vez tú piensas, no, yo no, claro. ¿Sabes cuál es el punto ciego? El punto del chofer, en donde en los espejos no se ve nada. ¿Por qué? Porque el peligro está junto a ti, por eso es que los espejos no lo detectan. Todos tenemos un punto ciego.
Yo te decía hace un momento, yo tengo un pastor y he decidido sujetarme a él, le he dado derecho sobre mi vida para que pueda pastorearla, y créeme, yo al igual que ese boxeador me detengo a oírlo, me detengo a escuchar qué es lo que él tiene que decir. Ahora te voy a decir algo, y acá y está grabando y tal vez alguien de Tlaxcala está viendo, va a ver esto, pero no siempre ha sido color de rosa. No te voy a decir que todo, sí, con mi pastor todo fueron risas y todos fueron aleluyas y camaradería y no, hubo momentos complicados. Hubo veces en que él me acomodó el hueso y yo aullaba de dolor y decir, no, deje mi hueso en paz, no me simpatiza, pastor. Y lo que ahora me hacen a mí, yo también un día lo hice. Pero créeme, el sujetarme, el atender las instrucciones del hombre en mi esquina, me ha ayudado a crecer en todos los aspectos. Como cristiano, como esposo, como padre, como trabajador, como pastor, el atender las instrucciones. El pastor es el hombre en tu esquina, no es tu enemigo, hermano. Yo sé que tú quieres agarrarte a los guantazos con tu pastor, pero espérate, no te equivoques de enemigo. El pastor es el hombre en tu esquina, es el hombre que está ahí para ayudarte, puesto por Dios. Eso es lo que tú debes realizar, es alguien que Dios puso para ti. Dice Pablo, son regalos, son dones. Amén. Tú no puedes aconsejar a nadie si tú mismo no recibes un consejo del hombre en tu esquina. Porque ahora yo con libertad puedo decirle a alguien, te voy a dar un consejo. Nomás porque sí, porque me gusta ser entrometido y me gusta, ya le decía yo, hacerle la vida difícil, no. Porque ahora yo ya tengo autoridad, no solo espiritual, tengo autoridad moral. Porque había veces que mi pastor me decía, Fernando, ven. Y cuando decía Fernando, ven, híjole, yo nomás iba, ¿y ahora qué hice? ¿Qué vi haciendo? No, estoy bien, híjole, no, si ando chueco. Y bueno, a ver, ven, vamos a acomodar el hueso. El trabajo en la vida de un pastor, hermano, no siempre será sencillo, ni para el pastor, ni para la oveja. Va a involucrar a veces dolor, a veces incordio, que esa es la única palabra que se me ocurre como para decir molestia, pero siempre procura sanar. Hay gente que no quiere vivir bajo autoridad espiritual, aunque anden con los huesos rotos, aunque anden con la vida hecha un desastre. Dicen, yo no necesito un pastor. Hay gente que anda como la oveja Shrek, vagando, deformada. ¿Por tú viste esa oveja, va? Deformada. Ya no parecía una oveja, parecía una caricatura, parecía un monstruo. Estaba, ya no era, esas ovejitas tú las ves tan bonitas, pero esa ya no es ni una oveja sana, ni una oveja estéticamente aceptable, y es una oveja deformada. Si tú quieres de verdad madurar, progresar en tu cristianismo, no solamente ser un religioso que anda por acá unas veces, por allá otras, por allá de esta manera, tú necesitas tener al hombre en tu esquina, a ese hombre que tal vez tú digas, no, pero yo tengo todo a mi favor, la juventud, la potencia, los músculos, y él no sabe, no puede ni sostenerse en pie. Bien, aprende de los campeones, escucha la voz del hombre en tu esquina. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios.